de la evangelización de toda la humanidad. Recordamos que Dios quiere que su mensaje llegue a toda la humanidad. Dice el Señor en Mateo, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces su deseo, su voluntad es que todas las naciones sean evangelizadas, y de hecho dice también en Apocalipsis que será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces por eso nosotros debemos alinearnos con la voluntad de Dios, debemos ponernos de acuerdo con el Señor para hacer la parte que nos corresponde. A cada uno de nosotros nos corresponde una parte dentro de ese proceso de evangelización mundial. Vamos a hablar hoy, porque si nuestro énfasis como denominación va a ser la evangelización y las misiones, quiero que estemos hablando hoy de la manera de obtener una buena cosecha, hablando entonces en términos evangelísticos, hablando en términos de misión. Si vamos a hablar de misiones, ¿cuál sería una buena cosecha? Entonces, que haya muchas personas que conozcan al Señor, que haya muchas personas que acepten a Cristo como su Señor y su Salvador. Sin embargo, no solamente lo contamos en términos de personas que escuchen, atiendan y obedezcan, sino que digamos que la tarea eclesiástica debe ser medida no tanto por los resultados, porque depende del Señor, pero más bien por nuestra fidelidad en hacer aquello que el Señor nos encomienda, aquello que el Señor nos manda a hacer. Vamos a leer entonces allí en Evangelio según San Mateo, el capítulo 13. Leemos inicialmente los primeros 9 versículos. Mateo 13, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, vemos acá al Señor Jesucristo como el maestro enseñando. Vemos a un maestro judío enseñando. Vemos una característica especial. El maestro judío tenía una costumbre especial cuando iba a enseñar algo de suma importancia, algo que revestía una gran importancia. Generalmente el maestro se sentaba. Y vemos acá en el escenario que el Señor hace esta parábola, que él sube a la barca ahí y se sienta. ¿Sí? Salió de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Entonces va a dar una enseñanza que es muy importante para la gente que lo está siguiendo. Por eso él está entonces sentado para dar esta enseñanza. En nuestro contexto occidental, nosotros cuando queremos decir algo importante, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie, ¿cierto? De muchas maneras nuestra cultura occidental va en contravía con la cultura oriental. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué es primero, la mañana o la tarde? Para nosotros primero es la mañana, pero vemos que en la Biblia lo primero que acontece es
la tarde. Dice el Señor allí en el Génesis que vino la tarde y después la mañana, y fue el día primero, ¿cierto? Y en la cultura oriental, entonces primero la tarde y después viene la mañana. Entonces, cuando vamos a tratar de entender lo que el Señor nos dice, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para entender esa cultura y cómo se está entregando esa enseñanza. Especialmente en esta parábola, el Señor usa unos elementos conocidos para enseñar lo desconocido. Está hablando el Señor Jesucristo a una comunidad agrícola. Ellos tienen el contexto del cultivo, de la preparación de la tierra, de la siembra de la semilla. Generalmente los cultivos principales que ellos tenían era el trigo y la cebada, eran los cultivos principales. Cuando le preguntamos a alguno de ustedes, bueno, la mayoría de personas casi que cuando en el contexto nuestro hay muy poca relación con el cultivo, muy poca relación con el campo, y entonces a veces la persona no sabe a qué se refiere. Entonces por eso tenemos que hablar un poco más, explicar un poco el proceso de siembra. Entonces, para sembrar los cereales, digamos, en el método tradicional, en el método manual, entonces se tenía que hacer primero una preparación del terreno. De hecho, los israelitas eran cultivadores. Allá en Israel hay terrazas para cultivar pequeños segmentos de tierra que deben ser preparados. ¿Cómo se prepara la tierra para la siembra? Entonces ellos tomaban el elemento que es el arado, que es arado por bueyes, y procedían ellos a romper la tierra. La idea era abrir la tierra, porque la tierra antes del cultivo necesita ser aireada, necesita que se le dé vuelta para que entre aire, para que la tierra pueda recibir agua y también pueda recibir la semilla. Entonces lo primero que se hace es tomar un arado es un elemento que es arado por bueyes, y se procede a abrir la tierra. Se abre la tierra, se prepara bien, que la tierra quede suelta, y después de eso entonces sí viene la labor de siembra. Entonces la labor de siembra es colocar la semilla en el campo. Ahora, bueno, en nuestros días ustedes van a hablar de siembra, y empezando por ejemplo que la agricultura tecnificada, se coge un tractor, se le coloca atrás un rastrillo o un arado, y ese abre la tierra rápidamente, se le abre vueltas a ese terreno, y luego se coge una avioneta y se carga la semilla y se suelta la semilla desde la avioneta, y la semilla cae en la tierra y no hay más nada que hacer. En este tipo de siembra de que estamos hablando esta mañana, en las que el Señor Jesucristo está enseñando, la labor de siembra se hacía de manera manual. Y dice aquí, el sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿qué hacía el sembrador? Tomaba una bolsa, en esa bolsa colocaba la semilla y se iba a sembrar. Entonces cogía, y tenía que, pues ya estaba preparado el terreno, cogía las manotadas de semillas, ¿cierto? Y empezaba a sembrar. Él tiraba las semillas, ¿sí? Tiraba las semillas, se iba tirando por el camino y iba tirando las semillas, ¿cierto? Tirando semillas por todos lados. Entonces ese era el proceso de siembra. Lógicamente él no podía llegar y coger cada semilla y colocarla en el sitio, ¿no? Tenía que hacer la siembra, esparcir toda la semilla. Bueno, cuando alcanzaba la semilla, no traje yo mucha semilla, no me alcanzó para todo el terreno. Pero ese era el proceso de siembra en la agricultura manual que se utilizaba allí en Israel. Entonces, en ese proceso de siembra, si ustedes se dieron cuenta, no tiene el agricultor mucho control de dónde va a caer la semilla. Él trata de que la semilla caiga en el terreno que está preparado, pero no siempre esa semilla cae en el terreno que está preparado. Entonces, en la parábola que el Señor Jesucristo está presentando, Él hace esta ilustración. Y entonces empieza su parábola y dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, cayó en el camino. Y como la tierra del camino era una tierra dura, entonces ¿qué sucedía? La semilla no penetraba, y entonces las aves venían y podían comerse con mucha facilidad esa semilla. Y dice que vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla. Pero dice que otra parte de la semilla cayó
pedregales, donde había piedras. Y allí, bueno, esta expresión de pedregales es un terreno que no es sola tierra, sino que tiene algunas piedras que evitan que el terreno se pueda arar profundamente. A veces uno cuando va pasando el arado, entonces uno va rompiendo, pero el arado no se profundiza, sino que se va muy superficial, porque hay algunas piedras ahí, generalmente son como unas lajas, que conocemos como lajas, piedras planas, calizas, muy planas, que no dejan que el arado entre, entonces no hay mucha profundidad de tierra. Entonces sí se hace una herida en la tierra, pero la tierra queda muy superficial. Ahí alcanza la semilla a entrar. Dice que la semilla entra, pero como hay roca abajo, como hay piedra abajo, cuando la semilla está germinando, no puede la raíz penetrar en el suelo, y entonces la semilla se va así por los lados. Sí, como va por los lados, pues crece rápidamente, hay un crecimiento rápido, hay un follaje abundante, pero cuando viene el sol, entonces como está tan superficial la planta, entonces se quema porque no tiene suficiente agua, el agua se evapora rápidamente en la superficie. ¿Sí? O sea, para que una planta sobreviva cuando hay verano, cuando el sol está fuerte, tiene que haber agua abajo, bien abajo, que el sol no alcance a evaporarla. Por eso entonces el arado tiene que meterse profundamente para que la semilla quede profunda. Lógicamente, cuando la semilla queda superficial, ¿se demora en germinar o germina rápido? Termina rápido, ¿cierto? Porque no tiene que avanzar mucho en la tierra, porque está ahí nada más. Entonces, notamos que la parábola, cuando él dice la semilla germinó rápido, pero apenas vino el sol, se quemó. Pero hubo otra semilla, cayó entre los espinos, igual. Entonces allí la semilla cae, la semilla germina, pero los espinos abrazan esa planta y no dejan que la planta entonces crezca, y tampoco puede dar fruto, y la planta termina por morir. Y está en buen terreno, ya es la tierra que ha sido preparada bien, que ha sido labrada, que los surcos están amplios, bueno, que la tierra está abierta, ahí cae la semilla, se profundiza, se demora un poco más de tiempo en germinar, pero cuando germina sana, porque tiene profundidad, tiene una raíz fuerte que le ayuda a alimentarse muy bien, y entonces la planta crece y da frutos. Cuando hablamos de la fertilidad del terreno, a ver, ¿cuántos han tenido la experiencia de sembrar algo? ¿Alguna cosa? Bueno, muy pocos han sembrado. El asunto es que cuando uno va a sembrar algo, uno tiene que tomar, y de acuerdo con la planta que uno va a sembrar, entonces debe preparar el terreno. Por ejemplo, si yo voy a sembrar un árbol, pongamos un árbol, voy a sembrar una planta de la vid, voy a sembrar una vid. Si voy a sembrar vides, si voy a plantar vides, yo tengo que tomar y hacer un hueco de más o menos 1 metro de profundidad y 1 metro de diámetro. Tiene que ser un hueco bastante grande, y debo de poner buena tierra en ese hueco de 1 metro por 1 metro, para que la planta entonces empiece a germinar y se alimente bien y pueda coger fuerza. Después de que la planta ya coja fuerza, la raíz de esa planta va a moverse mucho. Se ha conocido de vides cuyas raíces llegan 14, 15 metros de distancia desde está sembrada. Pero tiene que hacerse una buena preparación para que el cultivo se afirme. Si lo que voy a sembrar es trigo, entonces debo preparar por lo menos, debo tener unos 30 centímetros de profundidad de tierra suelta. Entonces, por eso cuando se coge el arado, la reja o el chuzo con el que se va a perforar la tierra es largo, es como así largo más o menos. Entonces, entonces lo que hace el agricultor, amarra ese arado a los bueyes, y entonces presiona con fuerza, entonces el buey arrastra y penetra y prepara bien la tierra. Pero depende de la tierra que tan dura esté, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en Colombia tenemos unos terrenos muy fértiles en la zona del Quindío, es una zona muy fértil, Armenia. Por eso ustedes ya compran naranjas de Armenia o plátanos de Armenia, y son unas naranjas muy buenas, unos plátanos grandes muy buenos. ¿Por qué? Porque es tierra muy fértil. Pero hay otros territorios en los que se requiere utilizar muchos abonos químicos porque la tierra es muy
árida, es muy polvosa, no produce nada. Entonces, vamos a identificar 3 elementos básicos en el proceso de siembra. Vamos a identificar 3 elementos básicos y vamos a hablar ahora de esos 3 elementos. Y vamos a hablar entonces 3 cosas esta mañana. Vamos a ver que para obtener una buena cosecha debemos primero hacer el trabajo del sembrador, utilizar buena semilla y considerar el terreno. Quiere decir que en el proceso de siembra y cosecha, ¿qué hay? Un sembrador, una semilla y un terreno. Hay un terreno. Entonces vamos a pensar primero en el sembrador. Si queremos que haya una abundancia de personas nuevas llegando a la iglesia, ¿qué se necesita? Sembrar. Se necesitan personas que siembren. ¿Qué es lo que se siembra? Entonces, ¿quién es el sembrador? Sembrador sería, entonces, hablando en términos espirituales, sembrador es la persona que lleva la palabra de Dios, el Evangelio, a otras personas. Ese es el sembrador. ¿La semilla cuál es? La semilla es la palabra del Señor. En este caso específicamente hablamos del Evangelio del Reino, ¿cierto? El Evangelio del Reino. Esa es la semilla. Y el terreno, ¿cuál es? Es el corazón de las personas. El corazón de las personas. Entonces, son los 3 elementos que vamos a estar estudiando esta mañana. Bueno, nosotros ¿en cuál posición estamos? Básicamente podríamos tener 2 posiciones en esta parábola. Una es que nosotros somos terreno, somos tierra en donde cae la palabra. Pero esa palabra que ha llegado a nosotros y ha germinado y ha dado fruto, uno de los frutos es que ha hecho de nosotros también que seamos sembradores. Entonces vamos a hablar de nosotros en los 2 aspectos. Nosotros como terreno, pero nosotros también como el sembrador. Entonces la tarea que nos ha sido encomendada de hecho es que vayamos y sembremos. Nuestra tarea es sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces no podemos pretender que la iglesia del Señor crezca y que haya personas llegando a la iglesia, personas conociendo del Señor, si nosotros no nos movilizamos. Tenemos que movilizarnos. Miren, nuestros hermanos vienen de Estados Unidos, ¿cierto? Vienen a hacer una visita porque ellos están haciendo ¿qué? Ellos están buscando la manera de movilizarse, ¿cierto? Movilizar a un grupo de personas, llevar el mensaje a personas que no lo conocen aún, que no lo han disfrutado aún. Entonces, los hermanos todos que hacen ese trabajo, pero de hecho hemos dicho que todos somos misioneros, todos somos sembradores, todos misioneros, todos sembradores. Entonces vamos a ir a sembrar. Entonces vamos a mirar el trabajo del sembrador. Entonces debemos hacer el trabajo del sembrador. El sembrador mismo. Vamos a ver entonces, vamos a ver el Señor Jesucristo como sembrador y luego vemos a todos nosotros como sembradores. Vamos a mirar en Marcos 4, versículo 14. Marcos 4, 14 dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Es toda persona que lleva la palabra y la entrega a otras personas es un sembrador. Sembrador es el que siembra la palabra, lo dice el Señor Jesucristo. Ahora, miremos Lucas 4, versículos 16 al 21. Dice que el Señor Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. Entonces podemos observar acá cómo el Señor Jesucristo se identifica como alguien que fue enviado a ¿qué? ¿Qué función está cumpliendo el Señor Jesucristo acá? El Señor me envió a sembrar. Dice, el Señor me envió a anunciar el año agradable del Señor. ¿Cuál era ese año agradable del Señor? Entonces, el año del jubileo, está hablando, refiriéndose en el contexto judío, está hablando del jubileo. ¿Qué sucedía especialmente en el año del jubileo? Resulta que cada 50 años, la propiedad, recordamos que cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios entrega la tierra al pueblo de Israel, Él distribuyó la tierra en todas las 12 tribus y estableció unas normas dentro de las cuales se podía vender la tierra. O sea, podía venderse la tierra a una persona que quedaba sin recursos, podía vender la tierra que tenía, pero no la podía vender a perpetuidad, sino que la podía vender según el tiempo que faltara para el jubileo, porque en el año 50, en el año del jubileo, la tierra debía volver a sus dueños originales. Entonces, ya no podía decir, si yo había comprado la tierra, no la había podido comprar a perpetuidad, sino que llegaba el jubileo, tenía que devolver esa tierra al dueño original. Eso es lo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque Dios en su voluntad quiere que las cosas vuelvan a su estado original. ¿Cuál es el estado original del ser humano? Génesis. El huerto del Edén, antes de que Adán y Eva hubieran tomado la fruta prohibida y la hubieran comido. Entonces lo que Dios quiere es que vuelva a ese estado de amistad con Dios antes del pecado. ¿Sí? Entonces lo que el Señor Jesucristo vino a anunciar es que venía la oportunidad para que la raza humana pudiera volver a tener esa amistad con Dios, esa amistad del principio. El restablecimiento del orden tal como Dios lo creó. Amistad del hombre con Dios. Y es lo que el Señor Jesucristo entonces vino a anunciar. Y es el mensaje, y es lo que nosotros predicamos. El evangelio que nosotros predicamos, lo que estamos diciendo a las personas es que es posible que usted tenga una relación con Dios igual a la que Adán y Eva tenían antes de pecar. Es decir, usted puede tener vida espiritual, puede tener una relación con Dios, pero para esa relación con Dios se requiere que usted acepte, reconozca y vive de acuerdo con el plan de Dios, es decir, aceptando a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿quién empezó la predicación en ese sentido? El Señor Jesucristo. Entonces viene como sembrado. Él hizo la siembra y Él predicó. Recordamos que la predicación del Señor fue la misma predicación que hizo Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista iba predicando, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el Señor Jesucristo empieza su predicación y ¿qué dice? Lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un reino nuevo, que es el reino de los cielos, que requiere una nueva manera de pensar. Y entonces le está diciendo a los hombres, ustedes necesitan tener una nueva manera de pensar para que puedan vivir en el reino de los cielos. Lo que nosotros hacemos al compartir el evangelio con las personas es decirle, ustedes necesitan cambiar su manera de pensar si quieren vivir en el reino de los cielos. Entonces continuamos la misma predicación que empezara entonces Juan el Bautista, que siguiera también el Señor Jesucristo acerca de el arrepentimiento, que ya hablamos del arrepentimiento. Pero ¿quién más vemos predicando? ¿Quién más vemos en la labor del sembrador? Los discípulos del Señor también participaron de ese proceso de siembra. Vamos a mirar entonces en Lucas 9, versículos 1 al 2. Lucas 9, 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, acá vemos cómo fueron sus discípulos comisionados para tomar la bolsa con la semilla y ir a sembrar. ¿Sí? Es la comisión que les da, vayan y que hagan.
Prediquen el evangelio del reino. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Predicar el evangelio del reino. Ahora, los discípulos suyos, ¿qué debían hacer? Predicar el evangelio del reino. Ahora, ¿por qué les dio un valor agregado a ellos en su trabajo? Porque les dijo, prediquen el evangelio del reino, pero también les dijo, sanen a los enfermos. Bueno, ellos no contaban con muchos recursos, solamente lo que ellos decían, su palabra, lo que les había sido encomendado. Entonces necesitaban algún elemento que garantizara a los oyentes que ellos venían de parte de Dios. ¿Y cuál fue el elemento, cuál fue la evidencia, la prueba o el elemento que Dios les da a ellos para que hagan ese trabajo y les crean? Entonces vayan y sanen a los enfermos, porque el Señor Jesucristo demostró su condición de Hijo de Dios por lo que Él hizo. Ahora, los discípulos demostraban su condición de ser enviados por el Maestro por lo que ellos hicieron. Entonces, por eso ellos sanaban enfermos. Pero cuando ellos sanaban enfermos, y recuerdo a Pedro, dice, ustedes no piensen que soy yo el que está haciendo esto. Este cojo, hablando del cojo en la puerta de la hermosa, dice, no lo he sanado yo, sino que lo ha sanado el Señor Jesucristo, a quien ustedes rechazaron. Entonces es importante, los discípulos fueron, tomaron la bolsa con la semilla y se fueron a llevar el evangelio. Pero ahora tenemos a los creyentes, usted y yo. Entonces usted y yo, nuestra la función. Vamos a ir entonces a Mateo 28, 19 y 20. Texto tan conocido, lo sabemos de memoria, pero desafortunadamente no lo aplicamos. ¿Qué dice entonces? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estamos nosotros y tenemos la semilla en nuestras manos. ¿Qué me está diciendo el Señor que hagamos? Pongamos la semilla en la bolsa y ahora nos vamos a predicar el evangelio. Nos vamos con la semilla a predicar, a sembrar la palabra. Entonces llevamos la semilla y la idea es esparcirla. Esparcirla. ¿Qué dice Habacuc? Será la tierra, será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo se puede dar eso? Cuando tomamos la semilla y la esparcimos. De nada me sirve la semilla en la bolsa. A mí, a las personas allá afuera les sirve que yo lleve la semilla ahí. ¿Cuándo se van a beneficiar las personas allá afuera? Cuando yo saque la semilla y la esparza. Es decir, ustedes y yo somos los encargados de llevar el mensaje, esparcir el mensaje. Todos tenemos la oportunidad de esparcir la semilla, porque nos ha sido entregada. Primero para producir un fruto en nosotros, pero también para que la llevemos a otras personas. Entonces, todos los creyentes tenemos que hacer el trabajo del sembrado. Y tenemos que entrar al primer elemento. Entonces, si la manera de obtener una buena cosecha es haciendo el trabajo del sembrador. Recibimos un modelo, claro, perfecto el modelo del Señor Jesucristo. Él nos enseñó cómo hacer el trabajo. Tuvimos otro ejemplo, los discípulos. Ellos hicieron el trabajo encomendado. Y tenemos una orden. Nosotros somos los enviados a sembrar. Todos. No es que vaya el pastor y siembre solamente, o vaya con los diáconos y los ancianos. No, es todos los creyentes, todos los discípulos hemos sido enviados entonces a sembrar. A sembrar. Ahora, ¿qué debemos utilizar en la siembra? Aquí debemos tener mucho cuidado, porque la idea no es que vayamos y vamos a hablar de Dios lo que se me venga a la cabeza. No.
es la buena semilla. Nosotros debemos utilizar la buena semilla. Y esa buena semilla tiene características especiales. La palabra del Señor es especial. Y esa palabra, esa semilla es especial. O sea, cuando usted lleva el mensaje de salvación y alguien crea, no es usted, no es el fruto suyo, no. Es la semilla que cayó en ese corazón y dio fruto. Porque es en la semilla en donde está el poder. La semilla que tenemos es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la palabra de Dios es que es viva. Tenemos una semilla que tiene características especiales, una semilla que es viva y que es eficaz. ¿Cómo vemos su eficacia? Vamos allí a Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice entonces que la semilla no va a volver vacía. O sea, usted lleve la semilla y distribúyala. Usted no tiene que preocuparse por lo que la semilla hace. Esa semilla va a hacer aquello que Dios determinó que hiciera. A veces nosotros estamos tan preocupados por el resultado que nos olvidamos de concentrarnos en la tarea que nos ha sido encomendada. O sea, a usted y a mí no nos ha mandado el Señor a que hagamos crecer la semilla. No nos ha mandado el Señor a que defendamos su palabra. No, nos ha mandado a defender su palabra. ¿Qué nos mandó a hacer? Díganla, repítanla, enséñenla, suéltenla. Es lo que tenemos que hacer. La semilla va a caer, la gente va a oír. Y de acuerdo a la condición del corazón, la semilla va a producir un resultado, va a producir otro resultado. Pero eso ya no depende de nosotros. La semilla que tenemos es buena semilla. Y tenemos que preocuparnos porque se mantenga de esa manera. Tenemos que preocuparnos, sí, por no echar en la bolsa otra cosa que no sea la buena semilla. Porque es que a veces vamos en el trabajo de siembra y no nos concentramos en la palabra del Señor, sino que empezamos a meter de nuestra propia cosecha. Empezamos más a vender nuestras propias ideas y pensamientos que a hablar de la palabra del Señor. Entonces, cuando vamos a predicar el mensaje del Evangelio, preocupémonos porque sea el mensaje del Evangelio lo que estamos llevando y no sean nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Es la palabra de Dios la que tiene poder, no son sus ideas ni son mis ideas. La palabra del Señor, la buena semilla, que debemos mantenerla como pura, no debemos mezclarla con nada para que no se dañe. Entonces, esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, cumple el propósito para que Dios la envió, porque esa palabra en sí misma es vida. Juan 6, en el versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son de espíritu y son vida. Esa buena semilla, la palabra del Señor es vida. La semilla es viva, es eficaz, pero también es vida para los que la reciben. Es vida para los que la reciben. Entonces esa semilla es la palabra de Dios, es lo que dice Lucas en el capítulo 8, versículo 11. Lucas 8, 11 dice: esta es pues la parábola
La semilla es la palabra de Dios. Entonces lo que nos ha sido encomendado, la tarea encomendada es que vayamos y sembremos la bendita palabra de Dios. Eso es lo que nos ha sido encomendado que hagamos. Entonces tenemos ya dos cosas: el sembrador y tenemos ya la semilla. Si queremos tener una buena cosecha, hablando en términos espirituales, necesitamos hacer el trabajo del sembrador usando la buena semilla. Y ahora, ¿dónde va a caer la semilla? Ya vimos al comienzo, ¿dónde cayó la semilla? Nosotros sembramos. Nosotros no sabemos exactamente a dónde va a caer la semilla. La semilla puede caer en cualquiera de esos terrenos, pero nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar. Vamos a hablar un poco del terreno, como para entender un poco lo que pasa en los seres humanos, como para que no nos frustremos. A ver, yo quiero que pensemos en los terrenos para que no nos frustremos cuando hagamos el trabajo, porque a veces nosotros vamos y predicamos y cuando no obtenemos respuestas, ¿qué sucede con nosotros? Ay, pero es que, ¿cierto? Nos desilusionamos, nos desanimamos, pero ¿para qué compartir si la gente no nos quiere poner cuidado? La gente no atiende, uno le dice a la gente no hace caso, la gente no cree la palabra, entonces a veces uno se desanima. ¿Pero por qué se desanima? Porque no entiende que no nos ha sido encomendada la tarea de hacer crecer la semilla, no, llevarla. Entonces, debemos saber que cuando regamos la semilla va a caer en diferentes terrenos y que ya el resultado depende del terreno y de Dios, que es el que hace crecer. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, vamos a considerar el terreno. Hablando del terreno, puede ser un terreno sin preparar o puede ser un terreno preparado. Entonces, en cuanto al terreno sin preparar, hay tres posibilidades que plantea la parábola. Uno es que sea un terreno endurecido, sea junto al camino. Otra posibilidad es que sea un terreno superficial, que esté entre pedregales. Y otra posibilidad es que esté ahogado entre espinos, ¿sí? Entonces, si el terreno está sin preparar y está endurecido, ese junto al camino, la semilla queda expuesta y la semilla no penetra. La semilla, usted de pronto le cae el agua encima, se moja y la semilla de pronto puede tratar de germinar, pero no tiene contacto con el terreno y la semilla no. Pero está muy expuesta para que venga cualquiera o la pise o viene. Lo que pasa generalmente es que vienen las aves del cielo y se la comen. Entonces, cuando usted comparte el evangelio con las personas, ¿qué puede pasar? Usted habló, la persona escuchó, pero esa palabra no produjo ningún efecto en el oyente. Si no produjo ningún efecto en el oyente, ¿por qué fue? Él escuchó lo que usted dijo, oyó lo que usted dijo, pero después siguió en sus actividades normales. Vinieron las aves del cielo y quitaron la semilla. Ya esa persona no va a pensar más en eso que usted explicó, porque está en sus cosas, en lo que venía haciendo, ocupado en las cosas del mundo, en lo que está haciendo. Su corazón está endurecido, no le interesa esa palabra y entonces no pasa nada. Entonces, habrá muchas personas con las que usted va a hablar, va a presentar el evangelio, que no lo van a tener en cuenta para nada. Usted puede esforzarse al máximo, explicarle hasta con figuritas en plastilina, con dibujos, y usted le explica y esa persona le pone cuidado a usted mientras está usted ahí explicando, pero le entra por aquí, le sale por aquí, no produce ningún resultado. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y quita esa palabra y ahí no pasa nada. Pero habrá personas que podemos comparar entre corazones superficiales, personas superficiales. Hay muchas personas de este tipo que se identifican con el terreno entre pedregales. Son las personas que están atentas, ellas escuchan. Y si yo quiero que usted me explique el evangelio, me llama la atención eso, me gusta. ¿Sí han escuchado personas así?
Uno se encuentra seguido con personas así, ¿no? Si venga, explíqueme, yo quiero escuchar, yo quiero oír esa palabra, me llama mucho la atención, la oyen y parece como que la están entendiendo, ¿cierto? Y se van muy contentos, incluso ustedes puedan regalar una Biblia o un Nuevo Testamento y se lo llevan y los primeros días ellos la leen, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Cuando vienen las aflicciones o las persecuciones, cuando llega alguien y les dice, no, pero mire, usted ya se volvió evangélico, ya está igual que los otros, esos fanáticos allá de la iglesia, ya está usted igualito, apenas empiezan como a costarle un poquito el haber tomado la decisión de escuchar esa palabra, ¿qué hace? No, mejor dejemos esto. Sí, muy bueno, pero eso no es para mí. Y se aparta, entonces no da fruto. Esa persona la palabra no da fruto. Es la persona superficial. Pero también está la persona entre espinos. ¿Cuál es? Esa ya es un terreno, ya es atiborrada, esa persona que está muy cargada de cosas. O sea, ella sí escucha la palabra, le cae y escucha, pero tiene tantos problemas, tantas dificultades, que a veces esas dificultades, uno va y lo visita, y cada vez que usted va y lo visita, tiene un problema diferente, y uno va y le dice, mire, el Señor tiene esto para usted, le explica a uno, la persona trata como de poner cuidado, como que sí, esto como que es lo que yo necesito, y usted lo escucha, ¿cierto? Sí, yo necesito ponerle cuidado al Señor, yo quiero tener libertad, yo quiero tener paz en mi corazón, y lo escucha, pero se va, y entonces el problema empieza a atosigarlo, y entonces lo asfixia, se olvida de lo que usted le dijo, ¿sí? Entonces, y no pasa nada, tampoco da fruto. Hay muchas personas, y usted ahí frustrado, no, pero es que yo ya fui a hablar con él, y ya he ido muchas veces, pero no, esos son los problemas, ¿no? Y usted frustrado, ¿no? Ya usted hizo el trabajo. Espere ahí, si el Señor quiere de pronto ablandar o quitar los espinos de ese corazón, o ablandar la roca que está en otro corazón, pues va a pasar algo, pero de lo contrario, nada, usted ya hizo el trabajo. Entonces, pero si el Señor nos dirige en lo que estábamos orando esta mañana, estamos diciendo al Señor, Señor, por favor, guíanos a las personas cuyo corazón está preparado. Si la persona tiene un corazón que está preparado, ¿qué va a suceder? Escucha la palabra, y esa palabra no vuelve vacía, sino que produce cambios, hay fruto. Entonces ahí es cuando tenemos que pensar nosotros, vamos a mirar ahora, cambiemos de posición, no somos ahora el sembrador, somos el terreno. La palabra de Dios que cayó en su corazón, ¿qué fruto ha producido? Porque ahí tenemos que evaluar. O sea, yo no puedo convertirme en un sembrador si la palabra de Dios no ha dado primero fruto en mi corazón. ¿Cómo ha estado mi corazón a la palabra? ¿Cómo ha recibido mi corazón esa palabra? Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Hablando de sus discípulos, dijo, por su fruto los conoceréis. Su fruto. Entonces aquí vamos a mirar. Entonces el fruto nos permite identificar si esa persona era un buen terreno o era un mal terreno. Si estaba preparado. Si da mucho fruto, significa que era un terreno excelente, que dio fruto para el 100 por 1. Si era un terreno bueno, pero no tanto, dio al 60 por 1. Pero también incluso hay uno que dio al 30 por 1. Pero si no dio fruto, entonces no ha pasado nada todavía en su corazón. Si queremos hablar, pensar de quién de estas personas, y vamos a tratar de decir, bueno, personas, ¿quiénes realmente tienen relación con el Señor? De esos 4 grupos de personas. Si es una relación genuina con el Señor, va a dar fruto. O sea, el fruto es el que muestra si la persona realmente ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. El fruto es el fruto que nos va a mostrar si realmente el trabajo de siembra se hizo en el terreno correcto y el Señor está produciendo el fruto en esa persona. Entonces,
El terreno cuando es malo, la planta no produce fruto. Pero cuando es un terreno preparado, entonces es la persona que se convierte genuinamente al Señor y da fruto abundante. Vamos a tratar de trazarnos una línea de conducta. Entonces, vamos a mirar en los dos escenarios. Como terreno, primero, pensemos como terreno. ¿Qué podemos hacer como terreno con relación a la semilla? Porque ya la palabra, estamos aquí, nos está llegando, ha sido colocada en nuestro corazón. Ahora, ¿qué podemos hacer como terreno? Si somos terreno, ¿cómo podemos entonces aprovechar mejor esa semilla? Bueno, nosotros es disponernos, ¿cierto? Disponernos a esa palabra, ¿cierto? Es disponernos, pero digamos que es exponernos a la acción de ¿quién? De Dios, que es el único que puede tomar un terreno duro y ablandarlo. O sea, si usted tiene hay un poema que dice que una gotera permanente, ya sea de agua o de aguardiente, taladra peña o racional. Entonces, es decir, cuando está cayendo permanentemente el agua, esa agua hace un hueco. Entonces usted quiere que esté endurecido y quiere que se ablande. ¿Qué tiene que hacer? Expóngase a la acción de la palabra. O sea, que mucha palabra llegue a su vida. Esa palabra lo va a ablandar. Entonces, si usted ve que está dando fruto, pero no todo el fruto que quisiera, ¿qué tiene que hacer? Expóngase también a la acción de la palabra, y aquí el sembrador va a venir y va a retirar las piedras, va a retirar los espinos, y usted también va a poder dar fruto. Pero ¿de quién depende ahí? Siempre el fruto, ¿de quién depende? Del trabajo que Dios haga, ¿cierto? Entonces digamos, como terreno yo tengo que evaluarme y decir, yo realmente soy un creyente genuino. Si no soy un creyente genuino, ¿por qué estará pasando? O sea, ¿qué está pasando? Si estoy oyendo la palabra, si me estoy exponiendo a la palabra, ¿por qué no hay cambios en mi vida? Entonces tengo que evaluarme y pedirle al Señor, bueno, que es el que puede tocar el corazón, que Él sea el que haga ese cambio profundo y me haga alguien fructífero. Eso depende del Señor, por eso lo voy a pedir a Él. Pero ya en mi trabajo como sembrador, entonces cambiemos ahora de rol. En su trabajo y en mi trabajo como sembrador, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo hice esta mañana. ¿Y a quiénes vamos a dirigir? ¿A dónde vamos a dirigir la semilla? A donde caiga. Nosotros no sabemos cómo está el terreno. Si supiéramos con el corazón preparado, íbamos y cogíamos la semillita ahí. ¿Cierto? Fácil. Pero como no sabemos, entonces ¿qué tenemos que hacer? A todos. La semilla que le caiga, a todos. No depende de nosotros. De nosotros depende lanzar la semilla y que a todos les llegue. Pero el resultado depende del Señor. Sí es mi responsabilidad. ¿Cuál? Salir a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Entonces, quiero terminar con un versículo. El Señor dice que si no le predicares al impío y el impío muriere, dice que el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tus manos, dice el Señor. Pero también dice que si tú le predicares al impío y el impío no aceptare, el impío muriere, dice que el impío morirá por su pecado, pero tú serás libre de la sangre de ese impío. ¿Por qué? Porque hiciste el trabajo que te fue encomendado. Entonces, lo que nos queda a nosotros por entender es que tenemos una responsabilidad que cumplir y una orden que obedecer. Entonces, como estamos frente al año de las misiones,
y la evangelización en nuestra denominación, tenemos cada uno que trazarnos una meta. Necesitamos metas. Voy a poner una sencilla. Cada uno traiga a uno. Cada uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero la tarea que vamos a hacer, ¿cuál es? Entonces, por lo menos a uno, entonces vamos a empezar a orar por una persona que nosotros tenemos cerca, que sabemos que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que sabemos que necesita a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y qué vamos a hacer por esa persona? Vamos a estar orando por ella. O sea, si usted hoy, si en este momento ya tiene la persona en mente, escríbalo. Escriba a esa persona, el nombre de esa persona, y vamos a empezar a orar por esa persona. Es la primera cosa, vamos a estar orando por esa persona. Recuerden que desde el año pasado estamos dedicando tiempo especial para la oración, porque la oración es cuando nosotros estamos poniéndonos de acuerdo con el Señor. Entonces vamos a pedirle al Señor que obre en el corazón de esa persona y lo prepare. Y cada uno de nosotros nos vamos a preparar también. O sea, no va a ir usted hoy mismo a llevar el mensaje. Usted empiece hoy a orar por esa persona. Pedirle al Señor que prepare el corazón. Pero creo que con uno va a ser como difícil que veamos resultados. Vamos a poner una meta en la que de pronto vamos a ver un resultado. Vamos a ponernos como tarea 4 personas. ¿Por qué 4 personas? ¿Cuántos terrenos vimos? 4. Efectividad de fruto del cuánto por ciento? 25%, ¿cierto? De 4 a 1. Entonces, si queremos apuntarle al menos a que al menos una persona nosotros podamos verla llegando a los pies de Cristo, vamos a trabajar con 4. Entonces vamos a empezar a orar por 4, por si tal vez Dios quiera bendecirnos con que una de esas 4 sea un buen terreno en el que la palabra de es práctico. ¿Será muy difícil hacer eso? No tenemos 4 personas cercanas que conozcamos que no tienen relación con el Señor. Yo creo que todos tenemos mínimo 4. Tenemos más. Entonces tomemos de esas que tenemos 4 y empecemos a orar por ellas. Vamos a estar orando por esas personas por un mes. Y durante ese mes vamos a estarnos preparando. Vamos a decir al Señor que nos ayude a tener claridad en cuanto a la semilla. Vamos a preparar la bolsa, ¿sí? Preparamos la bolsa y preparamos la semilla. Ya sabemos cuál es la semilla. Pongamos el Evangelio también en nuestro corazón, lo tengamos ahí listico para ir y compartirlo. Entonces, ¿cuál es la bolsa? No estoy explicando que lleven este bolsito así, la Biblia ahí metida, ¿no? ¿En dónde debe estar? En nuestro corazón. Porque recuerden, usted va a hablar con personas que no conocen del Señor. Y es lo que usted diga. ¿Cómo hace usted para garantizar que lo que salga de sus labios sea el Evangelio? Coloque en su corazón el Evangelio, colóquelo, estudie, memorícelo, medítelo, ponga las citas bíblicas, apréndaselas, las que va a utilizar, para que cuando hable con la persona le diga, bueno, pero es que mire, no tenga necesidad de usted, no, es que la Biblia dice en alguna parte y empieza usted a buscar, no. Usted tiene que decirle, bueno, es que el Señor en su palabra dice tal cosa, usted lo tiene en su cabeza, y si la persona quiere que usted lo verifique, pues mira, acá dice, pero usted lo tiene primero en su corazón. Entonces, un mes para prepararse, algunos versículos con los que usted va a compartir el Evangelio. Tenga claro lo que usted va a compartir con la persona y luego lo hace. Entonces, estamos en proceso de convertirnos en ¿qué? Sembradores efectivos. Entonces tenemos que aprender. A ver, mis hermanos, yo estoy dispuesto a ayudarle. Entonces, si aquí hay personas dispuestas a ayudarle. Si usted dice, bueno, yo estoy orando por 4 amigos y yo quiero ir a hablar con ellos, pero es que yo no me siento con la capacidad suficiente para hablar con esa persona, tranquilo, haga una cita con esa persona y nosotros lo acompañamos. Y vamos a
ayudarle en ese trabajo, porque el Señor nos ha enviado. El Señor de hecho no nos mandó solos, a sus discípulos nos mandó solos, dijo, vayan de dos en dos, mandó. Entonces vamos a acompañarlos, es la idea. Mis queridos hermanos, estamos orando desde el año pasado por un avivamiento en la iglesia en Fusagasugá. Ahora vamos a extenderlo. No solamente oremos por un avivamiento en la obra de la iglesia en Fusagasugá, sino por el avivamiento en la iglesia en el mundo, que haya un avivamiento en todo el mundo. Para que haya un avivamiento en todo el mundo, ¿qué se requiere? Creyentes comprometidos, que hagamos la tarea encomendada y que dependamos del Señor en esa tarea. Entonces, vamos a poner una palabra de moda, la oración. ¿Sí? Oración. Entonces, orar y actuar. Orar y actuar. Unamos las dos palabras. Oración. Entonces, más oración durante este año. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado esta mañana para estar considerando la parábola del sembrador. Gracias, Señor, porque nos permites identificarnos con el terreno, también identificarnos con el sembrador. Pero especialmente queremos darte gracias por la semilla y por saber que eres tú, Señor, el único que realmente puede producir resultados en el corazón humano. Es tu obra perfecta la que puede transformar los corazones y hacerlos productivos. Por eso, Padre, yo quiero pedirte especialmente por cada uno de mis hermanos que ha venido a este lugar esta mañana, que tú estés haciendo de ellos ese terreno fértil que da fruto, ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno. Queremos mucho fruto, Señor, que podamos buscarte permanentemente, exponernos a la semilla, para que esa semilla produzca el fruto que tú has determinado. Y Padre, especialmente también quiero pedirte que hagas de cada uno de nosotros un sembrador efectivo. Padre, que esparzamos mucha semilla, que lleguemos a muchas personas y que tú transformes el corazón de algunos de ellos, los que has determinado y a quienes tú nos has enviado, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén.